después de haber leído y escuchado el anterior video número 7. Ahora, en este video número 8 continuaremos con la sección inconclusa del sitio y ataque de armados de Santa María Ecatepec, contra los pobladores de San Bartolo Yautepec. Los Díaz estaban conscientes de la traición que tenían planeada en contra de don Francisco Jiménez. Pero la casualidad quiso que cambiaran las cosas. Miguel Francisco y Juan Margarito se posesionaron en la casa de Carlos Ramírez, logrando salvarse de las garras de dichos asesinos. Desde luego todas las personas que defendían al pueblo estaban con armas de mala calidad y sin pertrechos de guerra. Desde la hora mencionada hasta las 6 horas del día siguiente, 15 de enero, habían hecho gran cantidad de disparos de armas de fuego de distintos calibres en contra de los defensores, que se habían posesionado en la torre de la iglesia. Salían los disparos a discreción desde la casa del señor Pánfilo López, por una claraboya, ráfagas de pistola calibre 45 en contra de los indígenas zapotecos. Cuando venía amaneciendo, al salir el sol, seguían los disparos por diferentes partes. El de Ecatepec, que disparaba constantemente, lo hacía desde el domicilio del señor Pánfilo, con dirección en donde se encontraba José Jiménez y Juan Lorenzana, quienes improvisaron una trinchera para salvarse de las balas enemigas. Se parapetó José, indicándole a Juan: «Sostén mi sombrero con tu rifle». Como no tenían suficiente parque, optaron por asegurar sus disparos. Por lo que Juan aceptó lo indicado. Detuvo el sombrero de José, levantándolo un poco. Cuando le dispararon por poco le pegan, entonces José tomó puntería, esperando el siguiente disparo, al momento en que el contrario asomó nuevamente en la claraboya infernal, para continuar disparando. Para su mala suerte, ya José lo estaba esperando, este jaló el gatillo de su arma, disparando una bala asesina, con la cual caía abatido Juan Altamirano Jr., de un certero balazo en el ojo derecho del intruso, que José Jiménez le disparó sin fallar. Pero la noche anterior, este fascineroso le causó la muerte a una niña de 3 años de edad, hija del señor Ricardo Felipe. Por lo que al amanecer el 15 de enero de 1938, había 2 muertos. Pero casi a la hora citada, por el Cerro de la Mesa se presentó el señor Francisco Jiménez con su gente, atacando por el Cerro del Calvario, por la retaguardia de los de Santa María Ecatepec, quienes huyeron despavoridos al saber el nombre de Francisco Jiménez. Salieron por el panteón en sus caballos, desde luego en esos momentos, declararon a José Jiménez como héroe, hijo legítimo del pueblo, la juventud lo aclamaba brindándole respeto y apoyo. Por el otro lado del campanario de la iglesia donde se apostaron Fidel y su hermano Goyo, repeliendo la agresión de los enemigos del pueblo, por lo tanto, esos huyeron rumbo a Santa María Ecatepec, diciendo y maldiciendo a los Díaz, que no cumplieron su compromiso de ir a atacar a don Francisco Jiménez. El señor Francisco Jiménez, como hombre letrado en toda la región, hizo varios escritos ante las autoridades correspondientes, relacionados con el ataque a San Bartolo, por parte de Santa María Ecatepec y socios. Estos individuos, en su osadía perdieron a uno de sus mejores hombres, conocido como Juan Altamirano Jr., que anteriormente vivió en esta población y que había asesinado a mucha gente zapoteca inerme, por lo tanto, como se dijo anteriormente, autor de hechos delictuosos. Está claro que el pueblo entero le dio su apoyo incondicional a don Francisco Jiménez, quedando en deuda con ese señor, que siempre ha ayudado a los bartolenses. Eso era la mayor satisfacción de ese hombre sabio y bueno, amparando a los necesitados, pero a la vez consiguiendo enemigos gratuitos, en su mayoría ricos, a quienes en una ocasión este hombre tan sencillo los había convertido en muy ricos en épocas anteriores. Hasta se puede comparar con Hidalgo, Juárez, que se sacrificaron en beneficio de los demás, pero le hicieron una política ranchera, ya que constantemente lo andaban asediando con emboscadas, tratando de envenenarlo, en fin de diferentes maneras trataban de eliminarlo. En una ocasión le dispararon a quemarropa en Ejapa atrás de un horno de pan, lo agarraron a 2 fuegos, unos en la ventana de los Jarquín y otros más. Pero afortunadamente salió ileso. Esa trampa la tendieron sus enemigos gratuitos. Pero logró con la ayuda de la Fuerza Federal, detener a los malvados quienes fueron consignados ante las autoridades correspondientes por sus hechos delictuosos. Regresando nuevamente al problema de San Bartolo en la fecha señalada, cuando los de Santa María Ecatepec atacaron al pueblo.
Como resultado de tantas gestiones que hiciera el señor Francisco Jiménez, se logró que en Santa María Ecatepec se detuviera a los responsables. También se envió una sección de soldados de la 28ª Zona Militar a Santa María Ecatepec, donde desarmaron a mucha gente, según para que hubiera paz y tranquilidad para todos los campesinos de la región. Pero cabe mencionar que el problema de mayor resonancia fue el ataque a San Bartolo, por lo que se tuvo un destacamento de soldados para resguardar la vida y los intereses de los campesinos. Aún considerando la situación tan difícil en la que se encontraba la gente del lugar, se logró la instalación del teléfono, siendo inaugurado en el mes de octubre de 1938. En un acuerdo que tuvieron los maestros normalistas 3 años atrás, optaron por hacer reuniones muy frecuentes en este lugar, celebrando sus juntas constantemente, ya que esta población reunía los requisitos indispensables para la mayor comunicación con los maestros de la región de Yautepec. En primer lugar porque se encuentra exactamente en el centro de la región, y porque cuenta con servicio de teléfono, que utilizaban para enviar mensajes a la capital del estado, con objeto de pedir los pagos correspondientes a sueldos devengados. Así, los citados maestros tenían contacto directo con Cándido Santos, jefe de la oficina telefónica, y no obstante ser indígena zapoteco-bartolense, se desenvolvía con mucha facilidad con los maestros y con las instrucciones que había recibido del administrador de San Carlos, el señor Vázquez Delgado. Siempre sirviendo a sus semejantes, que era su deber, por el bien de la comunidad, con objeto de que los maestros se llevaran la mejor impresión de los indígenas bartolenses, este es el mejor testimonio que existe y que se recuerda para siempre. Se retira el maestro Froilán Hernández. El maestro Froilán Hernández se retira de la población, no obstante ser normalista que se empeñó en darle mucho auge al deporte, entre los pueblos circunvecinos logrando con mucho éxito los encuentros de baloncesto con diferentes equipos, con la finalidad de que hubiera más unidad. Pedro Martínez de Tlacolula gestionó para que un paisano suyo, Eleazar M. Vasconcelos, sin ser normalista se quedara como maestro en esta población, quitando al maestro Froilán. Este supuesto maestro Eleazar se hizo amigo incondicional de los Díaz y socios, le servía en forma espontánea. Conociendo ampliamente la conducta de estos individuos, pues se embriagaba con ellos, por lo que estos no tuvieron ningún inconveniente de tenerlo a su lado. Trataron de eliminar a José Jiménez. En una noche, con premeditación, intentaron eliminar a José Jiménez. Lo invitaron a la casa de Diodoro Díaz el Manco. Primero lo embriagaron, luego emplearon al maestro Eleazar para matar a golpes a José Jiménez. Pero con la obscuridad de la noche, no faltó quien avisara a la familia para pedir auxilio. Por lo que su hermano Lorenzo Jiménez y su primo Cándido Santos fueron a rescatarlo de las manos de esos criminales. Estos, pretextando que José Jiménez los había insultado. José fue llevado a su domicilio. A partir de ahí en adelante empezaron las discordias, primero por el juego, así como el poder que querían ejercer en contra de los zapotecas. Otro punto importante, como ya se dijo, era poseer la oficina del telefonista, ya que también querían mandar en el teléfono. Ya que Juan Lorenzana entraba en la oficina y sin pedir permiso trataba de hacer llamadas sin autorización, insultando al telefonista, diciendo que él estaba autorizado, porque tenía mando en todo. Como jefe de la defensa rural en dicho poblado. Asesinato de Chanito Velázquez. Con mucho sentimiento voy a contarles el caso de la muerte de Donaciano Velázquez, nativo, quien fue muerto a manos de otro, Policarpo Martínez, por el amor de una mujer casquivana, llamada Calistra N. Mancornada. Los dos hombres pelearon por el amor de esta mujer, y se enfrentaron en tremenda pelea. Los dos mancebos, quienes optaron por salir de la población, para disputarse el amor de dicha mujer, se liaron a trompones, pero Policarpo llevaba la ventaja ya que era más fuerte que Donaciano. Le ganó la delantera sacando su machete, decapitándolo. Más tarde huyó el asesino con su amante, causante de la tragedia. Al muertito lo recogieron sus familiares, para darle cristiana sepultura en el panteón del lugar. Estos hechos sucedieron en el camino que conduce a Santa María Quiegolani, como a 3 kilómetros de distancia de la población. Este hecho sangriento sucedió en el mes de junio de 1935 aproximadamente. Hieren a Eulogio Vázquez. Y muere. Se repite nuevamente el caso, en una noche lluviosa en que Miguel Francisco andaba borracho y armado, pretendiendo el amor de la señora Rita,
quien vivía en Amaciato con Eulogio Vázquez, quien fue balaceado por el borracho Miguel Francisco, hiriéndolo de gravedad en el hombro derecho, quedando este crimen sin castigo, ya que no hubo denuncia correspondiente al respecto. Pero no es nada raro que el que la hace la paga. Año de 1939. Los Ruiz asesinan al presidente de Asunción La Chixonase. Aproximadamente por el mes de octubre de 1939, los hermanos Ruiz, 7 hermanos, Celestino, Benjamín, Jesús y sus amigos, asesinaron al presidente municipal de Asunción La Chixonase, de nombre Agustín Martínez, por lo que se apoderaron de todos los documentos de la iglesia y del municipio de ese pueblo. Se armó la bronca en contra de los nativos del lugar, ya que los hermanos Ruiz se dice que eran de San Lorenzo de Albarradas, cercano a Mitla, quienes se dedicaron al avigeo, huyendo de su lugar de origen para dedicarse al quesque trabajo honrado, radicándose en ese poblado con autorización del coronel Reinaldo Jiménez en su época de gloria. Por lo que no hubo inconveniente alguno, ya que prometieron al señor Reinaldo Jiménez portarse bien y a la altura, protegiendo la vida y los intereses de los campesinos del lugar. Panteón en el atrio de la iglesia. Dentro de la cuestión religiosa cabe mencionar que después de tantos años de dominio por los conquistadores españoles en nuestro territorio, se ha demostrado que, dentro de sus habilidades, lograron importantes cosas, el idioma español y la religión. Pues en el atrio de la iglesia acostumbraron a la gente sepultar a sus seres queridos. Posteriormente el pueblo construyó el panteón a la orilla de la población, donde actualmente llevan a su última morada a sus muertos, buenos y malos. Dinastía de los Díaz. La dinastía de los Díaz hizo eco en toda la región de Yautepec, a tal grado que se impusieron por medio del terror, sembraron el odio y el rencor entre la gente humilde. Pero no es nada remoto que algún día, no muy lejano, se pueda cambiar el chirrión por el palito, y como dice el refrán ranchero, que por lo pronto que gocen de su abril y mayo, ya les llegará su agosto. Se señala a dicha familia tantas veces, porque es necesario, para mayor aclaración, cuantas veces sea necesario. Porque esto no tiene paralelo en la historia del crimen, como ya se repitió en varias ocasiones, ya que las autoridades con su indolencia jamás se dignaron a hacer nada para enfocar sus investigaciones de tantos asesinatos que cometieron en este sufrido pueblo de indígenas. Como dice la ley respectiva, que todo acto delictuoso u omisión, para prevenirlo, será castigado por las leyes. No obstante que los zapotecos se distinguieron dándoles hospitalidad a los que llegaban de indigentes, procedentes de pueblos lejanos, por lo que en este lugar encontraron alojamiento y comida, como protección cuando venían huyendo de la acción de la justicia y de sus enemigos. San Bartolo los recogió con los brazos abiertos, demostrando una calidad humana que caracteriza a los bartolenses. Este pueblo ha demostrado sin interés alguno y sin hipocresía que sí, sabe darle la mano al caído, pero por lo que toca a los avecindados, nada de nada. Cuando se habla del poblado en general, se hace mención a los indígenas zapotecos exclusivamente, los netamente bartolenses, indígenas. Año de 1940. Muerte de Celestino Ruiz. En el año de 1940, es triste volver a repetir los mismos datos, pero es cosa seria, que no se puede negar dicha información al respecto, que se hizo una triple alianza entre los Díaz, los Lorenzana y los Ruiz, lo cual tuvo como resultado muy importante, en el año citado, eran socios armados, como 100 elementos aproximadamente, todos criminales en potencia que encabezaba Celestino Ruiz, el más sanguinario de los 7 hermanos, siempre andaba a salto de mata, armado y con 10 pistoleros. De repente llegaba a los pueblos de noche, para no ser visto, y se retiraba de madrugada, con mucha desconfianza, con mucho sigilo, desconfiando hasta de su misma sombra, siempre viendo moros con tranchete. Por eso existe su apodo de el tigre de Asunción La Chixonase, por su audacia, que a flor de labio tenía la frase que dice, vale más rodear y no rodar. Por lo tanto eso recomendaba, no caminar por camino real, sino que es mejor por vereda, pero llegó un día, como dice el dicho vulgar, que a cada capillita le llega su fiestecita. Así llegó su día al tigre Celestino Ruiz, ya cansado de tanto caminar por cerros y veredas. Al llegar a un paraje denominado Portillo Limón, cerca del lugar denominado Las Vacas, donde tenía su madriguera, se encontraron los dos grupos rijosos, los que ya andaban tras el tigre, se toparon frente a frente, circunstancialmente. En dicho paraje, se liaron a balazos.
Se oía una voz que decía, ahora es cuando, chiquito. Por el eco de los disparos y ráfaga de ametralladoras de los Ruiz. Con los nativos de Asunción la Chixonase, que por su lado gritaban tírenle al tigre. Todos contra todos. Como resultado murieron en ese relampagueante tiroteo entre los pistoleros a sueldo, que acompañaban a Celestino en sus fechorías. Este recibió una herida de bala en el cuerpo, pero logró evadirse de los disparos de sus enemigos, cayendo en el arroyo, atrás de una peña y desde ahí disparaba su potente arma que llevaba, logrando herir a Roberto N. en la mano derecha, su enemigo acérrimo, quien a viva voz gritó a su amigo inseparable. Gil, Gil, la vaca, la vaca. La vaca era un rifle de alta potencia. Y Gil no tardó en emplear la famosa vaca, por lo que el tigre se fue a darle cuentas al creador. Pero antes de morir gritaba desesperadamente, saca la cabeza para conocerte, ya que tenía innumerables enemigos, de tantos, quería saber quién era el valiente que le contestó al por igual. Fue cuando sintió, que no es lo mismo dar que recibir, cuando él mataba no le dolía, pero cuando recibió lo suyo, sintió que eso duele, pero era tan valiente que en su vida acostumbraba tirar con ambas manos. Pues con todo y eso, le falló en el momento más preciso, con toda su astucia y valor criminal, matón cruel, villano sin alma se fue diciendo y maldiciendo a los días. Malos amigos que lo comprometieron nombrándolo jefe de la brigada de los días. Pero como debía tanto, pues quien debe 100 paga 1 y queda debiendo 99. De estos hechos se dio aviso a las autoridades correspondientes y como siempre, quedando todo sin novedad. Claro está que el grupo que mató al tigre fueron los nativos de la Chixonase, ya que en años anteriores fueron perseguidos por los Ruiz. Yendo dichos nativos a radicarse en el rancho denominado Los Nanches perímetro de Tequisistlán. De tal manera que los Ruiz iban por lana y salieron trasquilados, ya que iban en busca de los nativos de la Chixonase en Tequisistlán, pero se encontraron casualmente frente a frente. Y sucedió lo inesperado circunstancialmente, por lo tanto los nativos se llenaron de gloria y los Ruiz se llenaron de luto y de ira. Quienes después la emprendieron con más rabia en contra de todos, para ensañarse en contra de la gente humilde. Benjamín Ruiz, el sanguinario en potencia entre los hermanos, por tal motivo se vio precisado a aliarse entre los criminales Díaz y Lorenzana, quienes le dieron armas y dinero en demasía. Para destruir y acabar de una vez por todas con sus enemigos. Así pues, ya no encontraron a quien nombrar como jefe máximo para sustituir al finado. Y nombraron a Efrén Jarquín, rico comerciante en San Carlos, ya que éste tenía relaciones con las autoridades del distrito. Cándido Santos. Huye a la Unión. Cándido Santos Vicente, siendo jefe de la oficina telefónica en el pueblo, huye para refugiarse en la Unión, con don Francisco Jiménez y Baja, contándole los constantes problemas a diario, por la inseguridad que constantemente empleaban los enemigos de la sociedad, amenazas y otras cosas más. Por lo que se presentaron varios de sus amigos invitando al señor Francisco Jiménez, que como jefe de la policía judicial de la región se quejara de las arbitrariedades que cometían los avecindados en San Bartolo, así como los engorrosos problemas de esta población. El señor Francisco tomó cartas en el asunto. En esos días se aproximaba la campaña política para la candidatura del licenciado Manuel Rueda Magro para diputado federal, y el licenciado Fernando Magro Soto para senador de la República, y Manuel L. Bermúdez y Alfredo Cortés Rito para diputado local. Así como con la efervescencia política por todos los rincones de Yautepec, cuál más votaba por su candidato favorito apasionadamente, ya que estos venían ofreciendo las perlas de la Virgen, que el señor Francisco Jiménez como diputado federal suplente del licenciado Rueda Magro. Por separado, se señala a Bermúdez, al irresponsable traidor que tanto daño causó a los amigos del señor Francisco Jiménez. Todos se entregaron apasionadamente en cuerpo y alma, luchando por el triunfo de su candidato, perdiendo Cortés Rito. Como sucede que todo político, primero prometen las estrellas del cielo para conquistar a los inocentes. Así precisamente fue que le dieron su voto a Bermúdez, por lo que empezó la discordia de los ricos de toda la región para quitar a don Francisco Jiménez como defensor de los humildes. Valiéndose de artimañas ante el gobernador Vicente González Fernández, le quitaron el mando al señor Francisco Jiménez, dejándoselo a Carlos Cuevas Ramírez, quien sustituyó a don Francisco Jiménez. Enseguida se narrará el mal comportamiento de Cuevas,
y su crueldad en contra de la gente humilde, por mal manejo del susodicho comandante. Año de 1941. Cándido Santos, electo presidente municipal. En 1941, nombran a Cándido Santos Vicente por mayoría de votos, como presidente municipal de su pueblo natal San Bartolo Yautepec, ya que con anterioridad se efectuó la votación llevándose la mayoría. Su oponente fue Ubaldo Díaz, a quien se le nombró como síndico municipal. Los paisanos de Cándido se inconformaron por el nombramiento de Ubaldo. Al tomar posesión el señor Cándido Santos, el señor Guillermo Mariano, junto con sus músicos fieles, mandó tocar Diana y Dios nunca muere, por el triunfo del paisano, lo cual incomodó a los avecindados. Entre ellos se encontraban Juan Lorenzana, secundando a los Díaz, que constantemente andaban tratando de frustrar la presidencia de Cándido Santos. Principalmente el día de la votación, se encontraba el diputado Bermúdez. El licenciado Carrasco, representando al gobernador, a quien los Díaz le informaron de su fracaso, tergiversando los hechos. Los representantes del gobernador pidieron de inmediato toda la veracidad y detalles de los problemas existentes. Que no era correcto que empezaran a gritar con más fuerza, para presionar al gobernador, quien ignoraba a fondo de lo ocurrido en la votación. Enviaron al mayor diplomado de Estado Mayor, Emiliano Martínez Gijón, de la 28ª Zona Militar, quien de manera discreta llegó al pueblo y llamó a Cándido Santos, para que le informara con toda veracidad, de los problemas que se habían suscitado en dicha población. ¿Quién, o quiénes, o por qué existen tantas irregularidades con esa gente? Después de un prolongado diálogo entre las dos personas afuera del municipio, tratando punto por punto, el mayor Gijón escuchó con mucha atención a Cándido Santos, y el mayor le dijo terminantemente: Como amigo, y como hombre, le voy a dar un consejo sano, señor presidente. Le advirtió serenamente. Líbrese de tanta responsabilidad y autoridad. Si sus paisanos le piden sacar a los avecindados, como los llaman, no lo va a poder lograr, porque ellos están asesorados por personas muy importantes e influyentes y ricos a la vez. Por tal motivo y como amigo, le aconsejo mejor huir de la población, antes de verse involucrado en problemas más fuertes. Porque sus paisanos nunca lo van a poder ayudar, cuando se vea en problemas más graves. Y grábeselo, ya que algún día se acordará de mí. Porque es como querer derretir la nieve de un volcán con la cabeza de un cerillo, o querer derrumbar una montaña con un clavo. Pero los paisanos no se dieron cuenta, ni se dieron por enterados de esta conferencia, y pensaron que el señor presidente era un mago, y que con una mirada o un soplido se resolvería todo. Sin tomar en cuenta que estar en contra de los poderosos en esa época, y en todas las épocas, era muy difícil. Sin dinero, sin apoyo, y sin amigos. ¿Quién en esa situación podía defender a los pobres? Solamente el señor Francisco Jiménez. Pero este ya estaba liquidado políticamente. Con esto termina el video número 8. Continuaremos con el video número 9 de esta historia. Muchas gracias.